Segunda parte. La Virgen María en la Iglesia Católica. Los dogmas son verdades de fe que Cristo le entregó a la Iglesia. Una declaración de dogma no es que la Iglesia se lo imagine y lo invente, sino que es una verdad de fe que ya existía, que se ha puesto en tela de juicio o dudas y que la Iglesia a través de las asambleas eclesiásticas bajo la autoridad jerárquica, llamados concilios, se reúnen para la discusión y decisión de asuntos relacionados a la fe, la moral y la disciplina. Los protestantes tienen dogmas, ejemplos. La sola fe, la sola escritura, solo Cristo, la oración del pecador para ser salvo. Veamos qué dice el Catecismo sobre los dogmas. Los dogmas de la fe. Numeral 88. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Numeral 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Ver Juan 8, 31 al 32. Numeral 90. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Los musulmanes también tienen sus dogmas. La ciencia tiene sus dogmas, ejemplos. Agua, H2O. Pi, 3.14, 16. Velocidad de la luz 299.792,458 km por segundo. La Iglesia Católica también tiene dogmas. Los dogmas marianos son cristocéntricos. 4 son los dogmas que la Iglesia tiene acerca de la Virgen María. 1. Maternidad divina. La Virgen María es verdaderamente la Madre de Dios. Fue declarado en el Concilio de Éfeso en el 431, por el Papa San Clementino I. Si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto, la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. 2. Virginidad perpetua. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Fue declarado en el 649, tercer concilio de Letrán por el Papa San Martín I. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Ver Isaías 7, 14. Miqueas 5, 2 al 3. Mateo 1, 22 al 23. Lumen Gentium 55, Concilio Vaticano II. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo lejos de disminuir consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Partenos, la siempre Virgen. 499 Catecismo de la Iglesia Católica. 3. Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la Bula Ineffabilis Deus. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. 4. Asunción. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, en la Constitución Munificentissimus Deus. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia. Para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte. Para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos el dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo.
Ver Apocalipsis 12, 1 al 6, 13 al 17. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Virgen María? Numeral 963 dice: se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor, más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. La maternidad de María respecto de la Iglesia totalmente unida a su Hijo. Numeral 964. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Ver Juan 19, 26 al 27. Numeral 965. Después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. También en su Asunción. Numeral 966. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del Universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Lumen Gentium 59. Pío XII, Constitución Apostólica, Munificentissimus Deus, 1 de noviembre 1950. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Tropario en el día de la dormición de la bienaventurada Virgen María. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Catecismo 967. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura typus de la Iglesia. Numeral 968. Su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Numeral 969. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Numeral 970. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres, brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Pero, así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Sobre el culto a la Santísima Virgen. Numeral 971. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1, 48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial.
Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Numeral 972. Entretanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza cierta y de consuelo. 973. Al pronunciar el Fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. 975. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, credo del pueblo de Dios. 15. Para los protestantes, a diferencia de los católicos, todos los cultos son iguales, son todos de adoración. Por eso para ellos, solo Cristo, solo Dios, no se le puede orar a los ángeles, ni a los santos, ni a la Virgen María. Culto no es adoración sino reverencia. Hay que saber distinguir entre adorar y venerar. Venerar, respetar en sumo grado, dar culto a nuestra Madre María, a los santos o a las cosas consagradas a Dios. Para los católicos hay diversos cultos de veneración. De adoración hay solo un único culto. Cultos de veneración. 1. Dulia o veneración. Culto que se tributa a los ángeles y santos. Josué 5. 13 al 15. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió: No, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. He venido ahora. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué. 2 Reyes 13, 20 al 21, Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y, arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Hechos 16, 29. El hombre, después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Hechos 19, 11 al 12. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o mandiles que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 2. Protodulia. Culto exclusivo a San José como padre adoptivo de Jesús. Este culto es superior al de los ángeles y santos e inferior al de Dios y la Virgen María. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Lucas 2, 51. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús vivía en obediencia a sus padres. 3. Hiperdulia. Culto que se da a la Santísima exclusivamente a la Virgen María como suprema intercesora y madre de Jesús. Este culto es superior al de Dulia o Protodulia. Lucas 1, 26 al 28. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel del Señor saluda a la Virgen María con el saludo que exclusivamente se daba a los reyes: Salve. Lucas 1, 40 al 45. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Isabel llama a María bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, y se siente indigna, inmerecida, de la visita. Culto de adoración. 1. Latría. Reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios.
Este culto exclusivo hacia Dios es infinitamente superior al que se rinde a los ángeles, a los santos, a San José y a la Santísima Virgen juntos. Adorar o dar el lugar que corresponde exclusivamente a Dios en nuestra vida a algo o a alguien fuera de Dios es idolatría. Marcos 12, 29 al 31. Deuteronomio 6, 4 al 5. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Éxodo 32, 3 al 5. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaba en las orejas, y los entregó a Aarón. Los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Viendo esto Aarón, erigió un altar ante el becerro y anunció: Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. 2 Reyes 18, 4. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaba Nejustán. El cristiano solo adora a Dios. A las imágenes de nuestra Madre María y a las de los santos, se les venera, no por lo que son sino por lo que representan.